Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, yo estoy en el lugar de la periodista Lucía Lagunes Huerta, quien es titular de este espacio. Y bueno, pues yo las estaré acompañando en esta emisión con temas muy interesantes como cada semana. Y bueno, pues les recuerdo por acá el número en cabina. Por si quieren enviarnos algún mensajito, es el 55 35 08 47 61 y también en redes sociales nos pueden encontrar en X y en Facebook y nos localizan como CIMAC Noticias. Y bueno, pues les invitamos a que utilicen el hashtag CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Y bueno, pues vamos a agradecerles a nuestras radios hermanas que nos retransmiten todos los jueves a las 11 de la mañana allá en radio, en esa radio por el 97.3 de FM. Y también nos pueden escuchar allá en Michoacán por Radio Monarca en el 106.7 de FM y también en Radio Joco en el 106.9 de FM en el municipio de Jocotitlán en el Estado de México. Y bueno, pues vámonos a dos temas muy interesantes, pero bueno, pues antes les quiero dar la bienvenida a nuestras cronistas, a nuestras narradoras contemporáneas, Angélica de la Peña, Marta Tagle y Melda Marrufo. Muchas gracias porque, bueno, pues ponemos en valor todo lo que nos van aportando semana con semana, porque además de hacer un análisis político de la vida en este país, ponen a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes en primer plano, situación que no sucede usualmente en los medios de comunicación y eso pues se agradece tener esta perspectiva desde análisis. Y bueno, pues yo voy a arrancar con un tema que desde luego que duele y duele más, duele mucho, que es el tema de desaparición de personas. México tiene una grave situación, una crisis de desaparición de personas. Por ejemplo, el día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas nos dice que al 18 de mayo hay 134.203 personas desaparecidas, de las cuales 29.131 son mujeres. De ese cúmulo, más de 29.000 son mujeres. Una cifra pues muy dolorosa porque cada una de estas, bueno, atendiendo esta parte, no permitamos que deshumanicemos dentro de las cifras, pero desde luego que nos permite saber esta situación tan compleja. Bueno, de nueva cuenta nos encontramos que un organismo internacional viene a, a México, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se suma a otros organismos que ya han dicho lo que defensoras y periodistas en este país han señalado. Hay una situación muy compleja en el tema de desaparición de personas en este país. Es un entramado muy complejo, pero de nueva cuenta nos vienen y nos dicen, hay una crisis de desaparición y coincide con lo que dicen. ¿Quiénes? Pues las que están a ras de tierra, buscando a sus desaparecidas, a sus desaparecidos, con los periodistas, con las periodistas que hacen investigación. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de este tema porque presentan un informe. El pasado 11 de mayo presentan un informe que se parece mucho a los otros que hemos tenido y de los que hemos hablado. Por ejemplo, al del CED, al del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que bueno, pues nos dice em, que prácticamente le están pidiendo al secretario general pues remitir esta situación de manera urgente a la Asamblea General de la ONU. ¿De qué hablo? Pues de la desaparición de personas. Y todos coinciden en lo mismo, hay una crisis. Vamos a arrancar con el tema y vamos a hablar qué nos viene a decir, qué contradice a lo mejor en el discurso oficial del gobierno, qué coinciden, qué hallazgos hay, en fin, vamos a arrancar con el tema. Bueno, vamos a arrancar, Marta Tagle, buenos días. Em, ¿Qué fue lo que encontraste? A mí me parecen muchas circunstancias importantes. Una de ellas es situación generalizada en el territorio. Es decir, desde el gobierno de México se ha dicho que solamente son puntos rojos o focalizados y que todo el territorio está exento de ello. Pero de nueva cuenta nos dice la comisión,
pues no, es una situación generalizada en el territorio. Pero ¿qué más encontraste, Marta Tagle? Bienvenida. Hola, queridas amigas, compañeras, con mucho gusto de compartir esta mesa con ustedes esta mañana como cada lunes. Sí, mencionar que es una publicación muy importante del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Desapariciones Forzadas. Me parece además, eh, como suele ser, digamos, la documentación que genera la Comisión Interamericana, es un documento muy completo que presenta muchas aristas, que es importante no dejar de revisarlo, porque más allá de lo que está sucediendo por otra parte con el Comité de Desapariciones Forzadas que hemos hablado en otros momentos, que llevará a México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, este es otro de los organismos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que hace este informe, que insisto, es un informe muy completo, muy profundo, que incluso viene desde identificar el perfil de las personas desaparecidas y particularmente pues todo lo que implica la ausencia del Estado. Y por eso, si para comenzar esta intervención yo diría que en México muchas madres no solamente buscan a sus hijas e hijos, sino también buscan al Estado, porque está el Estado ausente en el tema de desapariciones forzadas. Son las madres las que buscan los expedientes, las que identifican las cámaras, van y piden los videos, ¿no? Ubican personas, testigos, hallan las fosas con sus propias manos, por supuesto los restos, llaman a las autoridades cuando encuentran estos restos y se haga la inspección forense. Y sobre todo buscan respuestas, ¿no? Respuestas que el Estado no les ha dado, y entre una burocracia, la indiferencia, el miedo, porque también las madres buscadoras están frente a amenazas permanentes de la propia delincuencia organizada. Y eso lo hacen además mientras cuidan a sus nietas y nietos, que muchas veces ellas se quedan a cargo precisamente por las personas desaparecidas, dejan a niñas y niños en el abandono, mientras además esas mujeres, madres buscadoras, también tienen que trabajar para generar ingresos. La propia búsqueda implica moverse de un lado a otro y eso implica tener ingresos y tienen que trabajar. Por supuesto, se enferman, cargan con la esencia que nunca debió convertirse en una responsabilidad suya, y en ese sentido, el reciente informe de la Comisión Interamericana pues vuelve a poner frente a nosotras esa verdad dolorosa. La desaparición de las personas es una crisis humanitaria, es una crisis de justicia, es una crisis forense, ¿no? Que además, por ejemplo, ahí ha habido la intención de estos organismos internacionales de aportar asesoría técnica en esta materia, porque tenemos no solamente un registro de personas desaparecidas, sino un montón de cuerpos sin identificar en fosas de las autoridades, y hay una crisis forense. Y por supuesto, y de la mano con todo esto, y también así lo hace ver este informe de la Comisión Interamericana, pues también una crisis de cuidados, por lo que decía, las mujeres tienen que seguir, las madres buscadoras tienen que seguir cuidando de sí mismas, de sus familiares, etcétera, porque el Estado pues no busca, ¿no? Busca a las familias, las fiscalías no investigan, son las familias las que empujan esos expedientes, y esto habla de que la Comisión Interamericana señala de más de 128.000 personas desaparecidas y no localizadas, y más de 70.000 cuerpos no identificados bajo custodia del Estado. Y por eso es que señala y vuelve a insistir algo que el Estado mexicano, sobre todo en esta administración y en la anterior, se han querido negar a reconocer, que no estamos ante casos aislados. Es decir, las personas, como dicen algunos, digamos, analistas que trabajan para la 4T, dicen que las personas desaparecen, algunas porque quieren desaparecer o porque no quieren ser halladas, y casi como que desaparecen por sí mismas, ¿no? Y no estamos ante casos aislados, es un tema sistemático que tiene una herida abierta en el país, que pues además, y con esto concluyo mi intervención para dar oportunidad a mis compañeras, tanto Angélica como Imelda, que compartan su percepción con respecto a este informe. Es increíble que la presidenta se siga negando no solamente a reconocer esta realidad, sino particularmente a reunirse y escuchar directamente a las víctimas. Se ha preferido reunir, ¿no? Con BTS, con YouTube,
antes que con las víctimas, porque sabe que darles ese lugar es reconocer pues las fallas que el Estado sigue teniendo con, con las madres buscadoras y es increíble que pues informes van, vienen, documentación hay, o sea, hay mucha información, está muy documentado lo que está pasando y este Estado, este gobierno, pues se sigue negando o sigue queriendo cerrar los ojos ante esta terrible realidad, queridas compañeras. Bueno, pues qué frase tan reveladora. Las madres buscadoras no solamente buscan a sus desaparecidas y desaparecidos, sino también al Estado. Y es cierto, hay una ausencia del Estado mexicano en esta circunstancia y no podemos dejar de lado. Así es. BTS y otros más han tenido el privilegio de estar en Palacio Nacional, pero no quienes viven la realidad de este país ante el tema de desaparición de personas, feminicidios, en fin, son varios temas que están ahí queriéndose barrer debajo de la alfombra por parte del gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y eso es una realidad. Este es otro documento importante y bueno, vamos a seguir analizando el tema. Em, Vuelvo contigo, Angélica de la Peña, también para hablar, porque este informe nos habla también de los niños sicarios, de las niñas tratadas, trata con fines de, con trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? O sea, nos habla que para eso están siendo desaparecidos o ese es el propósito. Nos vienen a reiterar estos temas tan importantes y esa es la niñez que tiene el panorama para la niñez en este país y hay que hablar también de ello y de otras cosas más. Antes de darte la palabra, bueno, voy a hacer un breve corte. Yo les agradezco que sigan esta transmisión y bueno, les agradecemos también que lo compartan para que lleguemos a más personas. Yo les recuerdo por acá el número en cabina es el 55 35 08 47 61 y también nos pueden encontrar en redes sociales, en X y en Facebook como CIMAC Noticias y bueno, pues les invitamos a que usen los hashtag CIMAC Radio y Periodismo Feminista y bueno, pues esto es Mesa Política y como les comentaba, estamos analizando el informe que se presentó el pasado 11 de mayo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, ¿de qué va? Pues de desapariciones, de desaparición de personas en México. Y Marta Tagle nos hablaba también, entre otras cosas, sobre las madres buscadoras y su búsqueda también por el Estado mexicano, es decir, esa ausencia del Estado mexicano ante todo, ante la crisis, me refiero al tema de prevención, de prevenir la violencia. De falta de investigación, de falta de identificación de cuerpos y demás. Angélica de la Peña, te lanzaba ahí una pregunta, no, más allá de una pregunta, me parece importantes algunas circunstancias que se van anotando en el informe y hablábamos sobre la situación para la niñez. ¿Cómo nos habla de los niños sicarios? O sea, que son reclutados em, para los grupos delincuenciales y las niñas para tratarlas sexualmente. Y bueno, pues son partes que duelen muchísimo, pero que es una realidad. ¿Qué más allá de eso también pudiste ver, Angélica, sobre este informe? Bueno, queridas, gusto saludarlas. Bueno, este informe reitera lo que han estado diciendo anteriormente cuando han estado en México, las distintas relatorías que conforman tanto la Comisión Interamericana como las que son independientes de Naciones Unidas. Y por supuesto, ya hablamos también en otras ocasiones del Comité contra la Desaparición Forzada que deriva de la Convención de Naciones Unidas en esta materia. Creo que es importante señalar que sí existe el Estado. Yo tengo ahí una pequeña diferencia, pero el Estado es omiso, el Estado desprecia, no solamente menosprecia, el Estado actúa con toda la alevosía para invisibilizar esta tragedia que efectivamente ya tiene connotación de crímenes de lesa humanidad. De manera que eso hay que distinguirlo, porque justamente de eso trata el crimen de lesa humanidad. Es decir, un Estado que actúa con toda la alevosía para invisibilizar un problema, para dejarlo ser o para perpetrarlo.
¿Qué nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe? Que efectivamente es muy vasto, es muy grande, muy puntual. Pues utiliza un término jurídico muy importante que es la connivencia. La connivencia tiene que ver, es sinónimo de la aquiescencia, y entonces están diciendo, a ver, si efectivamente el Estado cuando nos informa nos dice que hay una connivencia por parte, no dice eso, sino dice, el Estado nos dice que se trata de asuntos privados, es el crimen organizado el que perpetra, no están involucradas las autoridades propiamente del Estado, es decir, no están ni las fiscalías, ni las policías, etcétera, ni los gobiernos estatales, sino es un asunto entre particulares. Son las delincuencias organizadas las que perpetran este tipo de crímenes, y entonces aduce que los chicos, que los jóvenes, porque la inmensa mayoría son menores de 30 años, están siendo cooptados, están trabajando, están vinculados con alguno de los 2 o 3 o 4 cárteles que se enfrentan, y entonces por eso desaparecen. Entonces la Comisión Interamericana dijo, no, efectivamente sí hay presencia del crimen organizado en estos hechos, como hemos investigado, pero eso se debe a que hay una connivencia. ¿Qué quiere decir la connivencia? Pues es sinónimo de aquiescencia. Es decir, el Estado sabe, los agentes del Estado, si bien no participan directamente, si no ordenan a otros a que lo perpetren, sí saben, sí se dan cuenta y lo dejan hacer. Es decir, se hacen pato, para decirlo coloquialmente, respecto de lo que están haciendo. El Rancho Isidro es un ejemplo de eso. ¿Qué puedo decir? A ver, en otra ocasión la Comisión Interamericana que estuvo aquí a partir de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que lo que dice, las autoridades federales se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo las autoridades municipales. Ahí hay una aquiescencia, es decir, saben que otros lo están haciendo y simplemente no intervienen, aunque esté a 2 o 3 o 4 cuadras de su cuartel, como fue el caso de los militares. De manera que sí estamos ante una crisis muy grave, generalizada y sistémica. Eso ya inscrita, como bien lo dice el Comité de Desaparición Forzada, inscrita ya en el contexto de crímenes de lesa humanidad, y entonces se aplican no solamente las convenciones, sino el Estatuto de Roma, y entonces este es un asunto que tiene que tratar la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora, ¿qué dicen ambos organismos? Bueno, a ver, nosotros estamos en disposición de coadyuvar con el gobierno, con el Estado mexicano. Es decir, díganos qué hacemos. ¿Cómo lo hicieron en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concilió con Peña Nieto, y entonces constituyeron un grupo interamericano de expertos independientes, el GIEI, donde vinieron 5 expertas y expertos para hacer esta investigación respecto a lo que había pasado con los estudiantes de Ayotzinapa y dónde estaban, cuál fue su suerte, etcétera. El problema es que después hubo una especie de arrepentimiento y de persecución y de señalamientos al propio GIEI, que tuvieron que irse porque no encontraron un ambiente adecuado y de seguridad para seguir trabajando. Pero eso dio origen a 2 informes muy importantes que en esencia coinciden con los señalamientos que ahora está haciendo este informe del Comité Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, hay una reiteración desde hace muchos años. No es una bronca de Calderón, no es una bronca de Peña, es una bronca de López Obrador, y sobre todo es una bronca de la presidenta. ¿Saben ustedes cuántas desapariciones lleva la presidenta en menos de 2 años de su gobierno? Más de 17,000. Más de 17,000 personas, en donde efectivamente se aduce que quizás entre el 10 y el 15% son menores de edad, en donde efectivamente hay un grupo muy importante de mujeres que crece, que está creciendo, y que evidencia una colusión con otro tipo de delitos graves, como es la trata de personas, como es el secuestro, como es el homicidio, como es la tortura, como son los malos tratos por el humanos o degradantes. Es decir, sí estamos ante una crisis generalizada en donde la presidenta, como representante, como jefa de Estado, tiene que tomar medidas, y se lo están poniendo con toda puntualidad. A ver, díganos cómo coadyuvamos, díganos qué hacemos.
Nosotros estamos dispuestos y dispuestas, dice la Comisión Interamericana, a que haga una investigación imparcial, a ayudarles cómo ponen en funcionamiento las herramientas que plantean las convenciones, las dos, y la ley, es decir, el sistema de búsquedas que funcione, el sistema del banco de datos forenses que funcione, es decir, seguir capacitando cómo tienen que atender el asunto de la búsqueda no solamente ya en fosas comunes, hay otro tipo de sistemas en donde desaparecen a las personas, no solamente en fosas. Entonces, sí estamos ante una crisis muy grave y nosotros quisiéramos que efectivamente la representante del Estado mexicano ante el derecho internacional de los derechos humanos tomara cartas en el asunto y se asumiera como la responsable. No es que ella lo haya hecho o no es que ella lo haya ordenado, no es que ella ya se dé cuenta que a lo mejor el secretario de Seguridad lo hace, no. Saben qué está pasando, saben que tienen, por los datos de las denuncias que tienen, por las exigencias de las madres buscadoras, de las familias que le están pidiendo desde que llegó a la presidenta a Palacio Nacional, están pidiendo reunirse para que las escuche. Entonces, eso se llama aquiescencia. Saben, pero desprecian. Es un asunto entre particulares de delincuencia organizada, pues entonces la comisión le dice no, también es responsabilidad tuya. Entonces, ¿cuál sería la conclusión, compañeros? Pues no hay que dejar el tema, no hay que dejar este asunto porque es una herida que está abierta. No hay manera de que cicatrice, sigue abierta, se está profundizando más y está generando muchos más daños al órgano que es el Estado mexicano y que va a ser muy difícil que se restituya en una salud pública si no hay una justicia plena. Y eso es lo que hay que seguir exigiendo, que cumplan con los tratados, que cumplan con las leyes y sobre todo que cumplan con las exigencias de las familias que están desesperadas. Muchas tienen años buscando a sus seres queridos, a sus hijas, a sus nietas y no las encuentran. Así es, Angélica de la Peña. Muchas gracias por este contundente mensaje. Me parece revelador. Las 17,000 desapariciones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Efectivamente, no hay un señalamiento directo a ella diciéndole tú has sido quien ha desaparecido a estas personas. Se suman y se suman y se suman voces internacionales eh, con la misma perspectiva y todos coinciden y todas coinciden en los mismos informes. Em, Imelda Marrufo, ¿cuál fue tu perspectiva después de que viste este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desaparición de personas en este país? ¿Qué encontraste, querida Imelda? Adelante. Sí, hola Lisbeth, hola a todas, saludándolas, por supuesto. Fíjate que efectivamente ya han señalado las compañeras que es un informe bastante exhaustivo y me parece que uno de los temas que también se puede destacar es la impunidad, los obstáculos de justicia y la baja judicialización. Creo que ese es uno de los temas de relevancia, porque finalmente al momento de que se reconoce, ¿no? O se observa que hay más de 70,000 restos, digamos, de 1,000 cuerpos sin identificar, finalmente también eso constituye una desaparición prolongada para las familias, ¿no? Y debe verse como tal. Y eso significa que esto agrava la deuda que por sí ya se tiene. En ese sentido, el que la Comisión Interamericana, Lisbeth, documente que en este acceso a la justicia para las víctimas hay obstáculos que son estructurales, me parece que eso es clarísimo, porque, digamos, queda desfasado, o sea, va más allá de un problema visto como un tema de seguridad, como siempre se ve, digamos, los martes, ¿no? De cada mes que están en la mañanera los señores de la milicia, así lo presentan. Y finalmente, ¿qué significa que esta crisis sea vista como una crisis de derechos humanos?
y no más allá, digamos, de un tema de seguridad. Ese es el planteamiento que creo que me parece importantísimo. Y finalmente, en cuanto a este eje de impunidad del que estoy hablando, en cuanto al índice de impunidad que se revela en el 2023, hace referencia a un 93.6% de impunidad penal general y de desaparición forzada. El dato, digamos, me parece todavía más aterrador. Estamos hablando del 99.5% de la desaparición forzada que queda impune. 99.5%. Eso es una cifra que da mucha claridad. Prácticamente todos los delitos de desaparición forzada, ninguno se resuelve, ¿no? O sea, de ese tamaño es de lo que estamos hablando. Y bueno, la impunidad, digamos, vista como la entendemos nosotras, pues no es ausencia de castigo, sino es un mensaje de permisibilidad, que es posible que se repita, que es posible, entonces, digamos, la permisibilidad del miedo y por supuesto de la desconfianza, ¿no? Eso veo yo como un tema alarmante y, por ejemplo, todo cuando hablamos de este eje vinculado con acceso a la justicia de la situación de las fiscalías, hay otro de los datos que me parece ilustrativo, es cuando se refiere a los 1.833 expedientes y de los cuales, digamos, hay 23 carpetas judicializadas de desaparición forzada y había por ahí un dato de tan solo 8 averiguaciones previas. Entonces, la tasa de judicialización es del 1.52%, ¿no? Según lo refleja el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, porque finalmente este informe va obteniendo información, digamos, del espectro muy amplio de documentación de colectivas, de las propias víctimas, ¿no? Y de todos estos esfuerzos colegiados, por eso se citan dentro de este informe. Entonces, me parece, Lisbeth, que ese es uno de los, digamos, temas de los que, por supuesto, podrías destacar. Y claro, tú ya mencionabas la situación, digamos, de los adolescentes, ¿no? Que también presenta una cifra me parece importante, porque se hace referencia a los 18.192 niñas y niños y adolescentes desaparecidos al 19 de agosto del 2025. Yo estaba recogiendo básicamente ese dato del informe, pues porque me parece que la desaparición también afecta gravemente a las infancias y a las adolescencias, y lo hemos platicado en esta mesa. Ya tanto Marta como Angélica lo comentaban. Y bueno, finalmente yo para cerrar, pues plantearía el tema de cómo se investiga la responsabilidad estatal cuando se trata de que uno de los perpetradores es el crimen organizado, pero persiste la connivencia de la que hablaba Angélica de la Peña citando el informe, la tolerancia y, por supuesto, las omisiones por parte de las instituciones del Estado. Esto implica que la responsabilidad siga cayendo en las familias y en las buscadoras y en las madres también, de la cual el informe también plantea que deben reconocerse como defensoras de derechos humanos. Sería esa parte con la que yo lo dejo, querida Lisbeth. Muchas gracias, querida Imelda. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el tema, de momento, desde luego, porque el tema de la crisis de desapariciones en este país no puede ni debe de terminar en la perspectiva de análisis desde donde nos toca. Y desde luego que seguiremos dándole seguimiento a este y a todos el cúmulo de informes que han coincidido en lo mismo, en esta crisis de desaparición y en un país profundamente dolido. ¿Por qué? Porque te va a tocar en algún momento ante estas cifras que se están manejando. Vamos a seguir con esta cobertura y vamos a dar un vuelco. Vamos a poner también a las mujeres, pero ahora desde otra perspectiva. A las mujeres, a las adolescentes
en el centro y vamos a hablar de otra perspectiva, de ausencia del Estado o presencia del Estado de forma alevosa, pero que tiene que ver con nuestros cuerpos. Y lo cierto es que, bueno, pongo en la mesa el tema de cáncer de mama. Se presenta de nueva cuenta una encuesta nacional sobre cáncer de mama y bueno, pues nos habla que casi la mitad de las mujeres que son detectadas con cáncer de mama, bueno, pues empiezan su tratamiento 105 días después del diagnóstico, una circunstancia muy compleja, pero esto quisiera decirlo, desde CIMAC Noticias hemos estado documentando el tema de cáncer de mama y bueno, pues hicimos una investigación en el 2022 y nos hablaba que en el sector público, por ejemplo, el país solamente tenía 803 mastógrafos para la atención de más de 60 millones de mujeres. Em, es muy complejo si lo vamos dividiendo y tuviera que trabajar un mastógrafo 24 horas al día, pues no sería suficiente. Es un tema muy complejo y que nos atraviesa todo, presupuestos, presupuestos, derechos humanos de las mujeres, temas de salud pública, en fin, Marta Tagle, la detección del cáncer de mama es importante, sin duda. Y son campañas que hacen desde el gobierno, pero lo cierto es que no es suficiente. El gobierno, el Estado mexicano, de hecho, el Estado mexicano tendría que hacer realmente un tema de prevención, sobre todo porque este tipo de muertes son prevenibles de nueva cuenta. Y esto hay que ponerlo en la mesa. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es de los primeros, de las primeras enfermedades que está matando a mujeres en este país y hay que tomarnos este tema muy en serio. Sí, gracias, Liz, compañeras. Bueno, pues es bien importante hablar de esta encuesta nacional sobre el cáncer de mama, que es una encuesta impulsada por diferentes organizaciones de la sociedad civil, grupos de pacientes, también personas especialistas y el Instituto Nacional de Salud Pública en algo que se llama Integrados por la Atención Oncológica de Calidad. Y que a diferencia, digamos, de las estadísticas que se presentan en materia de cáncer de mama, este es un estudio que permite evaluar la calidad y oportunidad justamente de la atención del cáncer de mama, es decir, nos da otra perspectiva particularmente desde la experiencia de las mujeres supervivientes al cáncer para saber justamente cómo se atienden, cuánto se atienden, qué tipo de atención reciben, si es pública, privada, etcétera. Y porque nos permite identificar, como tú bien lo mencionabas, cómo están funcionando o no funcionando las políticas en materia de salud para la prevención y atención del cáncer. Entonces, en ese sentido, me parece como que los datos que da a conocer esta encuesta son muy reveladores, porque revisando la encuesta, menciona que 25% de las mujeres encuestadas refirió haber llegado a servicios de salud cuando la enfermedad ya estaba en etapas avanzadas. Y sabemos que esa cuestión es muy importante porque tiene que ver con la posibilidad de una atención oportuna y estamos hablando de que por lo menos una de cada cuatro está llegando ya en etapas avanzadas, cuando ya cuesta mucho más en salud, en gastos, en posibilidades de supervivencia, una de cada cuatro, ¿no? Y luego de todas las que llegan al sistema de salud, como tú mencionabas, 47.8% inició su tratamiento con más de 105 días después del diagnóstico. Es decir, nuevamente, más de 3 meses desde que le detectaron el cáncer. A recibir el tratamiento pasa un tercio del año, ¿no? En los cuales, por supuesto, su calidad de vida y de posibilidades de supervivencia con respecto a la enfermedad realmente se complica, ¿no? Otro de los datos que también manifiesta la encuesta es que el 66.6% detectó la enfermedad por autoexploración. En ese sentido, digamos que la campaña ha sido más o menos exitosa, aunque muchas veces se deja de hacer esta campaña de la autoexploración, pero por lo menos siempre en el mes rosa se difunde mucho el tema de la autoexploración y una buena parte lo detecta de esa manera.
pero muchas mujeres llegan al sistema de salud cuando ya notaron algún síntoma, o sea, no es suficiente la autoexploración, ya es cuando, o sea, cuando tú ya lo puedes detectar con la autoexploración es porque ya hay un síntoma, es decir, no hay nada preventivo. Y finalmente, otro de los datos que es importante o relevante de esta encuesta es que las mujeres que se atienden en servicios públicos, muchas pagan de su bolsillo, ¿no? El 46.1% pagó su biopsia, el 36, o sea, no pueden estar esperando a que te hagan el estudio en el centro de salud y entonces vas y tú te lo haces. Entonces, cerca de la mitad paga su propia biopsia, el 36% paga sus propias consultas, el 34% paga otros medicamentos, el 17% paga la terapia hormonal, el 15% cubre con los gastos de una cirugía y finalmente, que digamos es la parte más cara, el tema de la quimioterapia está cubierto por cerca del 9% de las mujeres que están siendo tratadas, lo cubren ellas y sus familiares, y la radiación por 6.7%. Entonces, estamos hablando de que al final de cuentas el sistema de salud no cubre esta enfermedad en su totalidad y que justamente ante las demoras que hay, pues son las propias mujeres quienes tienen que cubrir con estos gastos y no todas pueden hacerlo, lo que habla también pues de una situación de desigualdad que coloca en mayor vulnerabilidad a las mujeres. Sí, efectivamente, esto que nos fuiste relatando me parece muy complejo. ¿Por qué? Porque se traduce en vidas de mujeres y de adolescentes, desafortunadamente, cada vez más jóvenes se están enfrentando a esta circunstancia. Angélica de la Peña, este sistema de salud nos está quedando corto a las mujeres y bueno, pues se intersecciona con muchos temas, incluyendo presupuestos, desde luego. Tendríamos que estar siendo priorizadas en el tema también de presupuestos para esto, para poder prevenir efectivamente un tema como el cáncer de mama. Pues sí, no estamos hablando de un problema menor, sobre todo porque el gobierno aduce en su propaganda que tiene la capacidad tecnológica, diagnóstica y terapéutica para atender las enfermedades de mujer, pero particularmente el cáncer que padecen las mujeres, en donde el cáncer de mama es una causa de muerte más o menos del 10% de los diferentes cánceres de tumores malignos que llevan a la muerte a las mujeres. Y ciertamente la otra característica del cáncer de mama, a diferencia de otros tumores, de otras enfermedades derivadas de tumores, este crece muy rápido. Entonces, hay una campaña que ha sido eficiente en los últimos años respecto de que lo detectes, de que tú te toques. Creo que tiene que insistirse más porque el balance que se hace en los datos que se tienen por parte de las instituciones de salud, si bien es cierto que la mayoría llega porque se lo detectó, hay todavía una parte muy importante que llega cuando se siente mal. Es decir, cuando ya el tumor es muy grande, cuando ya tiene peores condiciones para resolver su salud, y eso lleva a que esté en riesgo de formar parte de estas estadísticas de muerte por cáncer de mama. De manera que sí necesitamos, en primer lugar, poner en orden los datos de las distintas instituciones de salud, porque, por cierto, INEGI maneja unas cifras, el IMSS maneja otras, los estudios que se realizan de manera independiente manejan otros datos, pero todos coinciden en la preocupación respecto de que el cáncer de mama es peligroso, es rápido y sobre todo cuando no se atiende de manera oportuna puede llevar a la muerte a muchísimas mujeres. La metástasis es un problema grave como consecuencia del cáncer de mama, y entonces creo que necesitamos tomar en consideración también, si es verdad lo que nos dice el IMSS, que las mujeres que tienen la mayor franja de tener cáncer, de padecer cáncer de mama, son las que tienen más de 50 años. ¿Eso qué quiere decir? Que es más difícil que una mujer de más de 50, 50 y tantos años, 60 años, pueda tener la misma dinámica de cuidarse que una joven.
Eso es un dato también relevante que explica que muchas mujeres en esa franja de edad no se atienden, no se verifican, no se tocan, no llevan, no van a un centro de salud o con un médico, qué sé yo, a hacerse los exámenes que por cierto son bastante costosos. Y en ese sentido voy a terminar mencionando una cosa que nunca dejamos de mencionar. Ustedes saben que el cáncer de próstata es muy fácil. Cáncer de próstata con un examen de sangre se puede detectar si el hombre tiene un problema de cáncer de próstata. Y en el cáncer de mujer, por supuesto, el cáncer de mama, tenemos que estar padeciendo una serie de instrumentos horrorosos que también no ayudan a que las mujeres se animen a hacer el examen de la mastografía. Es decir, me parece que si la ciencia avanza tanto, porque estas torturas horrorosas que siempre tenemos que padecer, digo yo, cada cierto tiempo, ya desde joven he sido muy ducha en ir a verificar y ir a atenderme, pero tengo que estar pensando en la tortura que voy a tener cuando vaya y mis senos sean aplastados por este tipo de instrumentos que nos llevan a detectar si hay por allí algún pequeño tumor que pueda ser maligno. Es decir, creo que las cosas no se facilitan también para las mujeres. Me parece que la ciencia debería ayudarnos más porque eso también hace que las mujeres vayan más, puedan tener más acceso a este tipo de exámenes. Pareciera que es frívolo lo que acabo de decir, pero miren, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo lo cuento con todas mis amigas, mis primas, las sobrinas, etcétera, lo contamos en reuniones y todas, sin excepción, coincidimos en la tortura horrorosa que es ir a hacerte un examen para que tus senos sean aplastados y saber si por ahí puede haber algún indicio de alguna bolita que aparezca. Es decir, sí necesitamos cuidar más la salud de las mujeres, pero en general yo diría que las mujeres debemos estar más en el sistema de salud como una parte importante, prioritaria de la humanidad. Yo creo que necesitamos seguir reiterando que este tipo de cánceres, igual que el cáncer cervicouterino, si se tratan a tiempos, no llevan a la muerte de las mujeres. Es decir, todas estas muertes que sabemos de mujeres que mueren por cáncer de mama están identificadas como muertes prevenibles. Es decir, si se hubiera detectado a tiempo, esa mujer no hubiera muerto. De manera que puedo concluir con toda certidumbre que necesitamos seguir priorizando la salud de las mujeres como un asunto fundamental del sistema de salud de México y que por desgracia no es así y sobre todo en sectores más vulnerables, más suburbanos o rurales o indígenas, la situación es todavía mucho más grave y caótica. Bueno, pues qué datazo. Es cierto, Angélica de la Peña, es cierto lo que estás poniendo en la mesa. Ahora que te escuchaba, me traje una de las notas que hicimos en CIMAC Noticias a la mente y tenía que ver precisamente con las revisiones ginecológicas que no han cambiado. Sacamos una nota donde hablábamos que no han cambiado en 150 años. Para las mujeres es la misma circunstancia desde hace 150 años. Es decir, desde que Porfirio Díaz proclamó el plan de Tuxtepec, ha sido la misma forma en como las mujeres nos han revisado ginecológicamente. Y sin duda que esto inhibe, no solamente estamos hablando de cáncer de mama en esta ocasión, pero también con la citología cervical, que también nos permitiría identificar cáncer cervicouterino y otros más. Y desde luego que esto inhibe para las mujeres, porque parece eso, una tortura medieval donde nuestros cuerpos, bueno, siguen siendo revisados de esta manera, a pesar de que el mundo ha tenido revoluciones tecnológicas, donde hemos podido manipular el ADN, donde hemos podido comunicar a través de Internet y otras tecnologías a todas las latitudes del mundo,
donde hemos tenido una expansión tecnológica, una carrera aeroespacial, en fin, pero los cuerpos de las mujeres efectivamente no estamos siendo prioridad en esta punta de lanza que tendría que ser, pues nuevas formas de detección, sin duda, sin que sea una tortura para las mujeres. Imelda Marrufo, pues sin duda un tema muy importante para las mujeres. em, para la vida de nosotras, para nuestros cuerpos, el sistema de salud también se está quedando corto y no está haciendo su trabajo el Estado mexicano en prevenir, porque bien lo decíamos, estas muertes son prevenibles y esto no está sucediendo. Es decir, las mujeres estamos entre los principales situaciones por las cuales morimos, está el cáncer de mama y no, el Estado mexicano no lo está preveniendo. A ver, ¿qué quiero decir? No es lo mismo que estés en la Ciudad de México y estés en la delegación Gustavo Amadero, en la alcaldía Gustavo Amadero, y esté el camioncito de no sé qué que te están haciendo gratis la mastografía aquí en el parque, no sé qué. Pero si estás tú en una zona serrana y tienes que desplazarte 4 horas al centro de salud más cercano, pero llegas y no hay detector, no hay médica, no hay, en fin, no hay equipo, y a lo mejor tú ya traes una detección porque palpaste, pues aún tú tienes un rezago más importante que aquella citadina que logra tener el acceso a estas detecciones. Es decir, vamos a hablar también de interseccionalidad y tiene que ver con etnia también. Y las mujeres que están atravesadas por este tema, pues sin duda enfrentan aún más obstáculos. Sí, claro, por supuesto. Fíjate que justo algunos de los ámbitos en los que, de acuerdo a al análisis que hice al momento de leer la encuesta, encontraba este elemento de territorialidad, es decir, de en qué lugares, por ejemplo, trataba de buscar y hacer un poquito de comparación sobre este ámbito, querida Lisbeth, porque recordaba que en el 2024 Chihuahua era el estado con más altos porcentaje de mujeres de más de 20 años y más. Por cada 100,000 habitantes ocupábamos el 27,9%, fíjate, de los estados con más alta cifra sobre ese rango de edad. Con datos del INEGI, yo había revisado un poquito el comparativo y justamente viendo la situación también de precariedad de los servicios de salud, lo cual constituye una violencia sanitaria, ¿verdad? Una violencia institucional por falta de debida diligencia sanitaria y justamente hacia las mujeres de poblaciones y comunidades rurales, querida Lisbeth, es un ámbito que me parece que hay que colocar, ¿verdad?, bajo sobre la mesa. Y también volver a recordar que dentro de los hallazgos más importantes de este estudio, publicado el 8 de mayo, tiene que ver con la demora, justamente como la inició comentando Marta. Entonces, pues pensar, ¿no? De la campaña esta del Tócate al Atiéndeme a tiempo, creo que se debería de llamar una nueva forma de cómo narrar una nueva campaña, porque finalmente, pues efectivamente, las mujeres y reportaron que iniciaron, ¿verdad?, su tratamiento ya después de muchos días, más de 100 días de haber tenido esa autoexploración. Y ese es el otro segundo hallazgo crítico, la falta de detección, porque finalmente aquí se corrobora que muchas mujeres ya hoy en día, digamos, hay una autoexploración, pero finalmente la responsabilidad, Lisbeth, no puede quedar solamente en la parte individual, porque al momento en la que se acude para poder hacer estos diagnósticos a través de las instituciones de salud, es donde viene la gran falla, ¿no? Y bueno, por eso hay que mover esta situación de colocar la responsabilidad de las mujeres, ¿no? Al momento de pedir que se toquen, porque finalmente encontrar la bolita, ¿verdad? Pues no es como no resuelve, sino evidentemente el poder contar con los diagnósticos y con el tratamiento. Y por último, yo recalcar mucho que podemos encontrar y entender también esta encuesta
viendo desde una perspectiva económica y de cuidados, porque finalmente, Lisbeth, Marta, Angélica, el cáncer de mama no solo enferma pues a digamos, el cuerpo, ¿no? De las mujeres, de nosotras, también destruye pues los hogares y los entornos y los espacios de la gente que estamos cercanas, ¿no? A la persona que la padece, ¿no? Y en ese sentido, cuando hay retrasos, desabasto, el pago que se queda pues a partir de los bolsillos de nosotras, las familias y quienes pueden, absorbemos con el costo que se tenga que absorber. ¿Cómo le hagas? Pues ya lo verás, ¿no? Esto significa también, evidentemente, que esto conlleva también una carga emocional fuertísima, fuertísima, pues para todas nosotras quienes podemos estar en ese círculo de personas cercanas o para las mujeres que están en esa enfermedad. Y bueno, cuando finalmente el cuidado de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Tan graves, pues no las absorbe el sistema público. Entonces, yo vería eso, que la demora tiene que ver mucho con esta violencia institucional. Y bueno, finalmente colocar de nuevo en cuenta el derecho al cuidado cuando se habla de cáncer de mama, querida Lisbeth. Pues qué buen apunte, Imelda, y también me quedo con ese de atiéndeme a tiempo. Esa debería de ser la campaña siguiente. No podemos dejar el tema, sin duda. Cáncer de mama no podemos ceñirlo a una fecha en específico. Sí. Tendríamos que estar hablando constantemente de ello porque además, una vez que las mujeres son detectadas con cáncer, es cierto que siguen desarrollando, siguen ejerciendo sus labores de cuidado y siguen lavando, haciendo de comer pues, para los otros. Y también ahí, bueno, pues me parece que tendría que estar el Estado mexicano trabajando por ello. Bueno, pues ya estamos por terminar. Un minutito para cada una. Yo les quiero preguntar qué viene para la siguiente semana, los siguientes días, dónde tendríamos que estar poniendo el foco para el análisis. Adelante, Marta Tagle, un minutito para cada una, por favor. Sí, bueno, pues yo no voy a dejar de insistir en lo que ya he venido insistiendo. Tenemos más de un mes sin Secretaría de las Mujeres. No es algo para el futuro, es algo que ya debería de estar resuelto y que va de la mano porque el tema que me interesa es una reciente resolución de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana también en materia de políticas fiscales, cuando habla también que el que haya presupuestos es una obligación del Estado. Y lo pongo porque, o lo enlazo con este tema porque yo sigo teniendo la duda de qué está pasando, ¿no? Al no tener la Secretaría de las Mujeres, no dudo que estén avanzando y haciéndose cosas, pero pues al final de cuentas se requieren autorizaciones y firmas por parte de quien se supone que ocupa la titularidad de la Secretaría y no la estamos teniendo, y entre ellos justamente el tema de los programas presupuestales. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Creo que vale la pena, pues porque lo que hemos venido hablando tiene que ver con la vida de las mujeres, ¿no? Y qué está sucediendo al interior de la Secretaría. Muchas gracias, con gusto de saludarlas a todas. Muchas gracias, Marta. Adelante, Angélica de la Peña, qué viene para los próximos días? No, bueno, yo me sumo a esta exigencia de Marta. Estamos tocando temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y las niñas y que tendrían que ser pues la pauta del trabajo fundamental, esencial, institucional de la Secretaría de las Mujeres, que cumpla el objeto de su creación. Eso pensaríamos. Pero la ausencia de quien se encargue de la Secretaría, pues refleja también una manera de ver el caso del organigrama de la administración pública. Es decir, tú dejas a CEPAL una secretaría, quiere decir que esa secretaría pues no te es tan importante o tienes muchas presiones, no sabes qué hacer. Quién sabe, pero yo creo que la presidenta tiene la obligación de sustituir a quien se fue a otro encargo y sobre todo insistimos y lo reiteramos, además de que haya una nueva secretaria de las mujeres que ya se nombre, también junto con pegado, que esa secretaría le funcione a las mujeres de México. Sí, coincidimos. Angélica de la Peña y Marta Tagle nos dicen efectivamente
que hay que ponerlo al centro. En el tiempo de las mujeres, pues es insostenible que un mes, una de las apuestas más importantes de la República de las Mujeres, pues esté sin titular. Imelda Marrufo, ¿qué tendríamos que estar analizando en los próximos días? Y hola, ¿qué tal? Pues bueno, otro tema también que dicho sea de paso que está por venir, tiene que no se nos olvide en relación con la ley que se ha planteado, la ley para atender la situación, bueno, para tipificar, ¿verdad? Esta ley rara, pues que un día platicamos en esta mesa, que tiene que ver con la ley de feminicidio y eso es lo que está por venir y comentarles que 3 días de esta semana, empezando por hoy, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a las 2 de la tarde, a través del Colegio de San Luis, que la página del Colegio de San Luis, vamos a estar llevando a cabo algunos foros para poder plantear temas en relación con esta pregunta. Estamos convocando nosotras, la organización que yo represento, el Laboratorio de Antropología de la Universidad de San Luis y bueno, y también invita a Marcela Lagarde, quien ha estado en la coorganización de este foro. Entonces, les invitamos a que hoy que se puedan conectar, quienes puedan a través de la página de esta institución, el miércoles y el viernes, para que puedan seguir estas discusiones que vamos a estar dando, sobre todo planteando mucho en que se cumpla con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por supuesto defendiendo esta ley, y discutiendo y debatiendo en relación con la que se está planteando. Eso. Pues muchas gracias a las tres. Yo les agradezco a estas importantes analistas contemporáneas de México por este tipo de análisis y además poner a las mujeres, niñas y adolescentes en primer plano. Muchas gracias. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo. Yo me despido. Esta es una producción y un programa de la periodista Lucía Lagunes Huerta, quien ya para la próxima semana tendría que estar aquí. Y bueno, pues antes de despedirme, quiero agradecerle a las compañeras de cabina. Ellas son Yasmín Hernández y Georgina Monroy, quienes hacen posible técnicamente este programa. Y bueno, pues les recuerdo por ahí que la retransmisión está en esa radio, en el 97.3 de FM. Y también pueden escucharnos en Radio Monarca por el 106.7 de FM en Michoacán y también en Radio Joco por el 106.9 de FM. Y bueno, también se va a quedar por ahí colgado el material para que puedan compartirlo y lleguemos a más personas. Yo les agradezco este lunes de análisis y debate. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.